Bienvenidos a Cuaresma, 40 días antes de la Pascua. Jesús tomó el pan sin levadura, lo bendijo, dio gracias a Dios por lo partió y lo distribuyó a los discípulos diciéndoles: tomad, comed, este es mi cuerpo. Dicha expresión sin duda sacudió a los discípulos. Era un recordatorio de las palabras de Jesús en Juan 6, donde se describió a sí mismo como el pan de vida, el verdadero maná que había descendido del cielo. En ese primer entorno hablaba a las multitudes que lo seguían, muchos de ellos falsos discípulos como Judas, y les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En esa ocasión sus palabras habían sido tan difíciles de recibir que, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Él estaba instituyendo lo que llegaría a ser un recordatorio de su muerte, no un ritual que implica una repetición perpetua del sacrificio de su cuerpo. Después de haber comido el pan, Jesús tomó la copa de vino de nuevo, dio gracias y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa, con toda probabilidad, había sido la tercera de 4 copas de vino que eran pasadas durante la cena de la Pascua. La tercera copa era llamada la copa de bendición, que es la misma expresión que el apóstol Pablo usa respecto de la copa de la comunión en 1 Corintios 10. Las palabras de Cristo, mientras pasaba la copa, consternaron a los discípulos aún más que la referencia al pan como su cuerpo. Para la mente judía, no había práctica más repulsiva y detestable que la ingestión de cualquier clase de sangre. La ley ceremonial del Antiguo Testamento estrictamente prohibía el comer o beber cualquier clase de sangre. Esa es la razón hasta hoy día que las carnes limpias son preparadas con un proceso encaminado a quitarle todo vestigio de sangre. En la iglesia judía primitiva, la idea de comer sangre era considerada tan ofensiva que el Concilio de Jerusalén pidió a los gentiles que se abstuviesen de dicha práctica en deferencia a sus hermanos judíos. El derramamiento de sangre era un aspecto vital de la ratificación de cualquier pacto, pero en el nuevo pacto la sangre de Cristo sirvió para un doble propósito, porque el tema del nuevo pacto era redención y el derramamiento de sangre era un aspecto esencial de la expiación por el pecado. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Según Levíticos. Hay desafortunadamente mucha superstición y malentendido con respecto a la trascendencia de la sangre de Cristo. Cuando las Escrituras afirman que somos redimidos por la sangre de Cristo, no debemos pensar que se trata de que su plasma o corpúsculos tenga alguna propiedad sobrenatural. Su sangre era sangre humana natural, tal como todo su cuerpo era completamente humano en todos los aspectos. El poder en la sangre del que cantamos yace en la expiación que efectuó mediante el derramamiento de su sangre, no el líquido en sí. De igual manera, las referencias bíblicas a la sangre de Cristo no hablan de la sangre tal como fluyó en las venas de Cristo viviente. Son más bien referencias a la sangre expiatoria que Él ofreció en nuestro lugar mediante su muerte. Aparte de su muerte, ninguna cantidad de sangre derramada habría tenido eficacia alguna para salvar a los pecadores. Cristo ya estaba dejando establecido en la mente de cada uno de ellos el significado teológico de su muerte. Quería que ellos comprendieran cuando lo vieran sangrar y morir a manos de los ejecutores romanos que él no era una víctima desventurada en manos de hombres inicuos, sino que estaba cumpliendo soberanamente su función como el Cordero de Dios, el gran Cordero Pascual que quita el pecado. Y al instituir la ordenanza como un recordatorio de su muerte, hizo de la copa de comunión un recuerdo perpetuo de esa verdad para todos los creyentes de todos los tiempos. La cuestión no era imputar alguna propiedad mágica al líquido rojo,
sino significar y simbolizar su muerte expiatoria.